Si ustedes pueden revisar un poco lo que hemos estado observando en estas clases, se refiere principalmente a los objetivos. Y más allá de los objetivos generales que tendrán tiempo para ir revisando, los objetivos generales sobre todo, vamos a ir puntualizando lo que se refiere ya propiamente a la organización y recolección de datos. Antes de eso, debíamos nosotros realizar nuestro objetivo general. ¿A partir de qué? A partir de la conformación en la pregunta de investigación. Es decir, si yo tengo la pregunta de investigación, sencillamente genero mi objetivo general. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a esto? En cuanto a lo que estoy diciendo. Vamos a puntualizarles, si no. A ver. Vamos a mirar en esta imagen lo que les estoy planteando. Tenemos entonces nuestra pregunta de investigación, ¿sí? La pregunta general de investigación. De esa pregunta yo simplemente quito la pregunta y convierto el verbo en infinitivo y copio todo el resto. Ya está generada nuestra pregunta de investigación. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes en cuanto a esto? Por favor, jóvenes, para que no manden otras cosas. Ya, listo. Entonces, ¿qué vamos a subir? Este trabajo que les estoy aquí enunciando. Les voy a dar para que tengan tiempo para subir, aunque ya debían haberlo realizado, porque es un trabajo que ya les pedí clase anterior. Con todo, vamos a ir puntualizando esta parte. Les dejo el ejemplo para que puedan ustedes ir subiendo. Por favor, si tienen dudas, no sé cómo hacer, no sé cómo generar la pregunta de investigación, profe, no entiendo, avísenme ahora que tenemos tiempo para realizar. Si no, después se nos va el tiempo y no pudimos hacer la pregunta, no pudimos subir el trabajo. ¿De dónde obteníamos esta pregunta de investigación? A ver, ayúdenme. ¿De dónde sacaba yo esta pregunta primero? ¿De dónde sacaba la pregunta de investigación? De cómo se va así siguiendo nuestro trabajo para sacar las preguntas. No, específico. ¿De dónde sacábamos la pregunta de investigación? A ver. ¿Quién más? ¿De dónde sacábamos esto? ¿De dónde obteníamos la pregunta de investigación? ¿En base a qué? Felipe, cuénteme, ¿de dónde obteníamos? ¿Me puede repetir, por favor? ¿De dónde obteníamos la pregunta de investigación? En base a nuestro tema de que vamos a tratar. Nuestro tema y qué más. Y su resumen y su síntesis. No, vamos. Vamos, jóvenes, ven que no estamos en sintonía. Y si no, ¿cómo van a obtener la pregunta? ¿Cómo van a sacar si no saben de dónde se obtiene? ¿Alguien más? ¿De dónde obtenemos la pregunta de investigación? Dejen de estar haciendo otras cosas. Pónganse atentos a esto. Astudillo, Camila, ayúdeme. ¿De dónde obtenemos la pregunta de investigación? De un tema específico. No, Jan. ¿De dónde obteníamos la pregunta de investigación? ¿Cómo se saca la pregunta de investigación? De la matriz que nos dio. De la matriz. Sí, fácil y sencillo. A ver, vamos viendo esto. Ahí parece que hay dudas. Vamos a ver.
Hicimos esta matriz donde se planteó el tema, la justificación. Aquí se plantean algunos de los objetivos complementarios. Tenemos el cómo, el cuándo, el dónde, el quiénes. Esta matriz nos permite sacar la pregunta de investigación. ¿Cómo se organiza esta pregunta de investigación? Vamos viendo, vamos comparando. Vamos a ir comparando estos elementos. A ver, veamos. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo estaría diseñada una propuesta pedagógica para el área de ciencias sociales? ¿Ya? Vamos con esta primera parte. Primero, ponemos cómo, vemos el verbo ser, estar, y uno de los verbos que estaban dentro de la matriz que yo les planteé. Ya les voy a pasar otra vez los verbos que se utilizan. Pero aquí dice diseñada, ¿no? ¿Diseñada qué cosa? ¿Cómo estaría qué cosa? Vamos a nuestra matriz. Vemos en nuestra matriz y ¿qué sale en nuestra matriz? El tema. Propuesta pedagógica. El estudio, el análisis de la realidad del Ecuador. La delincuencia en la ciudad de Quito. La delincuencia. Ese es nuestro tema. Entonces, va primordialmente en la matriz, después del cómo, el tema. ¿Sí? Ponemos coma. Después del tema, a partir del método mayéutico. Es decir, que va el cómo. Toda pregunta de investigación debe tener un cómo, un qué. Un qué es el tema, qué, cómo, para qué y a quiénes va dirigido. En este sentido, obtenemos entonces, primero, cómo estaría tal cosa, ¿sí? Y aquí ponemos nuestro tema. Después de la coma va el cómo. ¿De dónde obtenemos este cómo? Nuevamente, obtenemos de nuestra matriz. ¿Cómo? Por medio, yo pongo aquí por medio del método mayéutico, por medio de lo que sea, ¿sí? ¿Cómo obtengo realmente eso? ¿Cómo voy a obtener esa información? Bien, vamos con otra perspectiva. Después del cómo, ¿a quién va dirigido? A los estudiantes, tal cosa. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Y obviamente, ya en la propia consideración, ¿para qué? Para esta perspectiva, para mejorar a los estudiantes de la unidad, tal cosa, ¿sí? Y finalmente, ¿cuándo? Todo está dentro de nuestra matriz. Como pueden observar en la matriz, tomo el tema, después voy con el cómo, pongo dónde y cuándo. Esta no. Lo que estoy subrayando. De ahí saco la pregunta de investigación. ¿Alguna duda en cuanto a la conformación de la pregunta de investigación? Listo. Entonces, hasta ahí tenemos. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué debemos ir complementando? Vemos aquí que nuestra matriz ya nos ayuda a sacar algunas cosas. El qué, el cómo, serán los instrumentos que estaremos viendo el día de hoy, y el para qué, que ya son propiamente los objetivos. ¿Qué quiero alcanzar con esto? Para lograr en los estudiantes de bachillerato, que estará propiamente ya en mi pregunta de investigación. Dirigido a los estudiantes de bachillerato para mejorar, para solucionar, qué sé. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Y entonces, pongo cómo, eso va siempre. ¿Cómo? No estaría, y ya vamos a ver qué verbo utilizamos. El tema. Después, ¿cómo? Pongo para qué y conjuntamente con el dónde. Y finalmente acabo con el cuándo. Y ahí genero mi pregunta de investigación.
A partir de la pregunta de investigación, voy a generar este elemento, que es propiamente el objetivo. ¿Qué hago para generar un objetivo? Quito la pregunta, elimino esta parte y le pongo en infinitivo el verbo que decía aquí, que era diseñada, ¿sí? Diseñada, entonces en infinitivo, diseñar. Y copio el resto, si se dan cuenta. Eso es todo el objetivo. Así de fácil y sencillo sacamos del objetivo general cuando la pregunta de investigación está bien realizada. ¿Qué van a hacer ustedes? Esto. Poner la pregunta y el objetivo. Nada más. Solo el objetivo general. Posteriormente, los objetivos específicos deben estar relacionados con el objetivo general y ya tendrán más herramientas en el siguiente curso para que ustedes puedan ir obteniendo los demás objetivos. Hay diferentes formas de obtener estos elementos. Lo importante es que no se olviden. Toda pregunta de investigación tiene un qué, un cómo, un por qué y un para qué. Entonces, estos elementos van aquí y nuestra matriz nos puede ayudar a generar esto. Puede ser que, por ejemplo, el próximo año ustedes tengan investigación y el profe les pida generemos los objetivos. ¿Ya? Podemos nosotros generar nuevamente una matriz como la que vimos o como la que ya hicimos para ayudarnos a ir guiando esta pregunta y de ahí simplemente obtener el objetivo. No es tan complicado. Lo importante es que vayan realizando el trabajo. ¿Sí? Dudas, preguntas, inquietudes. No se olvide, entonces, genera la pregunta de investigación y genera también de esta manera lo que se refiere al objetivo general. Ahora, ustedes pueden decir, ¿qué verbo utilizo? ¿Qué voy a utilizar para objetivo general? Vamos a plantearnos, yo les di algunos de los verbos que estaban en esta primera parte para que se puedan ayudar. Con todo, vuelvo a mostrarles esta primera matriz. A ver, vamos con esto. Miren, en esta parte tenemos los verbos a utilizar. Dice, describir, codificar, enumerar, clasificar, identificar, diagnosticar, definir, narrar, relatar. Estos verbos vamos a utilizar para nuestro trabajo que les estoy pidiendo, los que vemos aquí. Pueden utilizar cualquiera. Digamos que yo voy a hacer un trabajo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles? Vamos con... ¿Cuáles serían? O vamos a ir puntualizando esta perspectiva. Ay, ¿cuáles? Perdón, es con cómo, como estamos utilizando. Perdón ahí. ¿Cómo estaría? Y tomamos un verbo. Descrita la situación de la Segunda Guerra Mundial para comprenderla en la realidad dentro del año 2021, cualquier cosa así, ¿sí? Entonces vamos a describir cómo estaría descrita la Segunda Guerra Mundial, si mi tema es la Segunda Guerra Mundial, a través de la recolección documental, que ese es el cómo voy a utilizar, para entender la situación de la Segunda Guerra Mundial en la realidad actual durante este mes. ¿Ya? Así genero la pregunta. ¿Y qué hago para que se convierta en objetivo? Simplemente quito el cómo estaría descrito y le cambio por describir y copio el resto. Nada más. Utilizando los verbos que estoy señalando por ahora. Por ahora, sí, solo para este ejercicio. Como pueden ver, hay diferentes verbos dependiendo de la pregunta que se realice.
nosotros vamos a utilizar el cómo, estaría, es, está, descrito, decodificado, enumerado, clasificado, identificado, diagnosticado, definido, narrado, relatado. Pero siempre como verbo ser, tomo uno de los verbos y complemento con lo que está en mi matriz. Para hacerle objetivo, le cambio a infinitivo. Y listo. Está convertido en objetivo general. Todo objetivo general tiene que tener un qué, cómo, para qué. Vamos a solo hacer esta parte. ¿Listo, jóvenes? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Alguien ya realizó y puede leernos y decir, profe, tal vez si está bien, está mal? ¿Alguien tiene el objetivo o la pregunta de investigación? Vamos, Camila. Pues la anterior vez usted me ayudó a hacer también la pregunta de A investigación. ver, vamos. Entonces la pregunta, ¿cómo quedaría? Decía, ¿cómo se diagnosticaría estrategias para una sana convivencia en el hogar durante la pandemia dirigido a las familias del conjunto de Residencial Bellaterra para el año 2021? ¿Ya? La pregunta. Y vuelta en el objetivo es diagnosticar estrategias por una sana convivencia en el hogar y bla, 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 bla. Y el resto, listo. Eso es todo, ¿sí? Vamos a hacer este primer ejercicio. Como les digo, puede ser que en el siguiente curso de investigación se vayan aclarando mucho más estas partes. Nosotros estamos simplemente comprendiendo algunos conceptos y ejemplificándolos. No se pierdan, o sea, no se confundan, no digan, llegan tal vez a segundo de bachillerato y dicen, uy, no, yo el tema tenía totalmente complicado, o sea, realmente ese es el objetivo, que ustedes vayan haciendo el ejercicio. Puede ser que algunas cosas se van a ir afinando. Este es el proceso propio de la investigación. La investigación no es que yo les enseño todos los parámetros y usted ya va y hace. No, esto es un proceso. Así que no se olvide, vaya generando. Puede ser que algunas de esas preguntas en algo tengamos que corregir. Por ahora estamos bastante bien. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, en este proceso lo que hemos generado, por lo menos lo que Camila nos ayudó, está bastante bien en la estructura. Puede ser que el tema para tercero de bachillerato sea otro, pero ya sabemos cómo ir organizando y que estas matrices por lo menos nos ayudan a ir comprendiendo algunas cosas. ¿Hecho? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Bien, entonces no se olvide, por favor, realizar estos trabajos. La matriz tenía un sentido, no era solo para que usted llene, sino le iba a ayudar. Y posteriormente, cuando podamos ir complementando y corrigiendo de mejor manera, les ayudará cada vez más. Vamos a ver hoy día esta perspectiva, que se refiere a la organización y recolección de datos. Específicamente, vamos a ver las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Voy a plantearles un video. Por favor, tome nota de las técnicas de recolección de datos que se observan aquí. Vamos a ir cerrando aquí esta perspectiva, pero vamos a tomar nota de algunos elementos importantes en cuanto a esta consideración. Vamos a ir puntualizando, entonces, vamos con esto. Estamos dentro de la organización y recolección de datos. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos es lo que hemos observado. ¿Qué entendemos por técnica de recolección de datos? Son procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener información para dar respuesta a la pregunta de investigación. Decía ahí que a través de los instrumentos vamos midiendo, hay una medición, y la medición es propiamente clasificar los datos por medio de los instrumentos y técnicas. ¿Cuáles son las técnicas que se revisaron aquí? La revisión documental, que se recurre a la información escrita, estudios retrospectivos. Puede ser imprecisa porque no siempre se tiene todos los datos y muchas veces no estamos nosotros midiendo, sino que estamos recabando. La observación, que debe ser sistemática, que debe tener un orden, como dice en el video, requiere que el investigador
tenga acceso directo al evento de estudio. Y bueno, la entrevista y la encuesta. Sabemos bien que la entrevista y la encuesta son dos elementos que se van plasmando dentro de la perspectiva que hemos puntualizado en el video. Vamos a cerrar esta clase tomando en cuenta estos elementos y vamos a ir realizando lo siguiente. Vamos a definir en base a lo que dice el video qué es la entrevista y qué es la encuesta. Y vamos a tratar de poner un ejemplo. Pero no un ejemplo de entrevista, es decir, no me va a copiar la entrevista que vio en el diario, sino simplemente, por ejemplo, si una persona, como es individual, va y pregunta al presidente de la República sobre los cambios, ese ya es el ejemplo, ¿sí? Ese ya es el ejemplo de entrevista. Encuesta. Afuera de las urnas en las últimas elecciones, un grupo de personas preguntaba por quién va a votar a cada uno de los participantes de las elecciones, preguntándole si votó por uno o por otro, ¿sí? Eso es en cuanto a la encuesta de reactivo. Ese ya es el ejemplo. No vaya a coger y copiar la encuesta que encontró en internet ni en la entrevista. Solo el ejemplo de forma general. ¿Qué se entiende por entrevista y qué se entiende por encuesta? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? Vamos a retomar desde aquí, así que no se preocupe, pero de todos modos es importante que tenga en cuenta. Bien, jóvenes. ¿No hay dudas, preguntas, inquietudes? Vamos a cerrar ahí la clase.